El aire del aeropuerto de la Ciudad de México era una mezcla caótica de anuncios, ruedas de maletas y despedidas apresuradas. En medio de todo, Leonita se sentía invisible. A sus 35 años, vestía con una sencillez que contrastaba brutalmente con el traje de diseñador de su esposo, Alejandro. Para él, y para el mundo que los observaba, ella era solo un accesorio más en su vida de éxito. Un trofeo silencioso. Él revisaba su reloj de oro, impaciente. El vuelo de Leonita a su pequeño pueblo natal, un viaje modesto para el funeral de una tía abuela, era una molestia en su apretada agenda. ¿De verdad tienes que ir? ¿Por tanto tiempo?, dijo él, con un tono que no preguntaba sino que acusaba. Su voz, siempre tan encantadora en público, se afilaba como un cuchillo en privado. Frente a decenas de extraños, desató su veneno. Mira esa ropa. Pareces una sirvienta. Vas a ir a revolcarte en el lodo con tu familia de campesinos. Cada palabra era una humillación calculada. Leonita permaneció en silencio, su rostro una máscara de serenidad, pero sus ojos, esos ojos profundos y observadores de detective, lo registraban todo. Al ver que no lograba quebrarla, Alejandro dio el golpe final. Le arrojó las llaves del auto a los pies, el sonido metálico, cortando el murmullo de la terminal. Perfecto, escupió. Vas y no vuelves. El eco de sus palabras se mezcló con las miradas de lástima de los otros pasajeros. Una lágrima solitaria, caliente y rebelde, rodó por la mejilla de Leonita, pero no era una lágrima de tristeza. Era de liberación. Su vida, hasta ese momento, había sido un espejismo de perfección. Vivían en una casa de cristal en las lomas, un monumento a la riqueza de Alejandro, un abogado de renombre. Las paredes blancas y los muebles minimalistas reflejaban más el gusto de un decorador que el calor de un hogar. Su rutina era un guión bien ensayado. Por las mañanas ella le preparaba el café exactamente como a él le gustaba, mientras él leía las noticias financieras, ignorándola. Por las noches, ella era la anfitriona perfecta en sus cenas de negocios, sonriendo, asintiendo, existiendo solo para hacer brillar a su esposo. Ella había guardado su verdadera profesión, su pasión por la investigación privada, en un baúl cerrado con llave. Era su hobby sin importancia, como él lo llamaba. Un pasatiempo que él ridiculizaba para mantenerla pequeña, dependiente. Leonita había aceptado silenciar su propia fuerza, su intuición afilada, a cambio de una paz frágil. Una paz que, ahora se daba cuenta, nunca había existido. Era solo la calma tensa que precede a la tormenta. Los últimos meses, las grietas en la fachada se habían hecho más evidentes. Pequeños detalles que solo unos ojos entrenados como los suyos podían detectar. Alejandro se había vuelto extrañamente posesivo con su teléfono, llevándoselo incluso al baño. Había llamadas a altas horas de la noche que él cortaba abruptamente si ella entraba en la habitación. Es del trabajo, un caso urgente, mentía con una facilidad escalofriante. Una vez, mientras recogía su saco de la tintorería, un recibo cayó de un bolsillo. Una cena para dos en un restaurante carísimo al que nunca la había llevado. Cuando le preguntó, él se rió. Fue una cena con un cliente, mi amor. Eres tan paranoica. La hizo sentir loca. La hizo dudar de su propio instinto, el mismo instinto que le había permitido resolver casos que la policía había dado por perdidos. Ella intentaba justificarlo, el estrés del bufete, la presión de mantener su estatus, se repetía a sí misma que estaba imaginando cosas, que el amor requería confianza ciega, pero en el fondo de su ser, la detective que habitaba en ella sabía que estaba ignorando las pruebas. Cada mentira era una pieza más de un rompecabezas que se negaba a armar, por miedo a la imagen que revelaría. Esa mañana en el aeropuerto, mientras recogía su bolso del suelo e ignoraba las llaves que yacían a sus pies como un insulto metálico, todas esas piezas se encajaron de golpe. La frialdad, el desprecio, la crueldad pública. No eran señales de estrés. Eran síntomas de una traición profunda y arraigada. La humillación no la había roto, al contrario, la había despertado. Mientras caminaba hacia la sala de embarque, sin mirar atrás, sintió cómo el peso de años de autoengaño se desvanecía. La mujer sumisa que había entrado al aeropuerto se estaba quedando atrás,
junto a las llaves en el suelo pulido. La que avanzaba hacia el avión era otra. Era Leonita, la detective. Y su primer caso, el más importante de su vida, acababa de comenzar. El objetivo: descubrir la verdad detrás de la mentira que había sido su matrimonio. Y Alejandro, sin saberlo, le acababa de dar el arma más poderosa de todas, su libertad. El pueblo la recibió con un abrazo de polvo y silencio. Las calles sin pavimentar, el aire denso con el aroma de tierra mojada y el sol implacable, eran el reverso exacto del mundo de cristal y acero que acababa de dejar. La casa de su tía abuela olía a tiempo detenido, a lavanda seca y a recuerdos guardados en cajas de madera. Durante los primeros días, Leonita se movió como un fantasma entre esos muros, cumpliendo con los ritos del duelo, saludando a parientes lejanos cuyas caras apenas recordaba. El dolor era real, pero debajo de él, algo más crecía. Una calma extraña, una sensación de anclaje. Fue en la oficina del notario del pueblo, un hombre anciano con lentes gruesos y un traje desgastado, donde el mundo volvió a girar sobre su eje. El licenciado Morales le extendió una carpeta abultada, sus manos temblando ligeramente. Su tía, Leonita, era una mujer sorprendente, dijo con una mezcla de respeto y asombro. Leonita esperaba el título de propiedad de unas cuantas hectáreas de tierra seca, quizás algunos ahorros modestos. Lo que encontró la dejó sin aliento. No eran tierras, eran acciones, fondos de inversión, propiedades en renta en ciudades prósperas. Una cartera diversificada y multimillonaria construida en secreto durante décadas. Una fortuna silenciosa amasada por una mujer que el mundo y Alejandro habrían llamado campesina. Leonita no lloró, no gritó. Solo sintió una ironía tan profunda que casi le arranca una sonrisa. El poder que Alejandro usaba para aplastarla, el dinero, ahora le pertenecía a ella en una escala que él jamás podría concebir. El teléfono vibró en su bolso esa misma tarde. Era él. Su nombre en la pantalla ya no le provocaba ansiedad, solo una fría curiosidad. ¿Ya se te acabó el berrinche?, soltó Alejandro, su voz goteando arrogancia a través de la línea. ¿Cuándo piensas volver a tu casa? Tengo un evento importante el viernes. Leonita caminó hacia la ventana, observando a los niños jugar en la plaza del pueblo. No voy a volver, Alejandro, dijo, su voz tan serena como el atardecer que se pintaba en el horizonte. Hubo un silencio. Pudo casi oír el engranaje de su mente, tratando de procesar la insubordinación. ¿Qué estupidez estás diciendo? Deja de hacer drama y toma el primer vuelo de regreso. Recibí mi herencia, continuó ella ignorando su orden. Resulta que mi familia de campesinos sabía un par de cosas sobre invertir. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dejaron? ¿Un par de vacas y un terreno para sembrar maíz? No seas ridícula, Leonita. Tu lugar está aquí. Ella respiró hondo, saboreando el momento. Me dejaron lo suficiente para comprar tu bufete 10 veces, Alejandro, y aún me sobraría para un café. El silencio al otro lado fue absoluto, denso, cargado de electricidad. Pudo visualizarlo, su rostro perdiendo el color, la mandíbula apretada. Cuando finalmente habló, su voz era otra. Un gruñido bajo, distorsionado por el pánico. Eso es imposible. Estás mintiendo. Luego, la codicia tomó el control. Ese dinero es nuestro. Estamos casados bajo bienes mancomunados. La mitad es mía por ley. Y ahí estaba, la pieza clave. Su desesperación no era la de un esposo sorprendido. Era el pánico de un hombre, ahogándose, que ve un salvavidas, y trata de arrebatárselo a otro. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanto miedo? La detective dentro de ella, adormecida por años de abuso emocional, despertó con una claridad brutal. Esto no era solo por el dinero. El dinero era la solución a un problema que ella desconocía. Tengo que colgar, dijo ella con una frialdad que lo congeló. Y antes de que él pudiera protestar, terminó la llamada. Esa noche, Leonita no durmió. Con su nueva fortuna como arma, se sentó frente a su laptop en la vieja mesa de la cocina. El hobby sin importancia se convirtió en su cuartel general. Hizo una sola llamada, a un contacto de su vida pasada, un investigador privado en la Ciudad de México tan discreto como brillante. Necesito un equipo, le dijo. Quiero saber absolutamente todo sobre Alejandro Vargas.
Cuentas bancarias, socios, deudas, propiedades. Cada movimiento que ha hecho en los últimos 5 años. El presupuesto es ilimitado. Los informes comenzaron a llegar en cuestión de horas, encriptados y devastadores. La fachada de éxito de Alejandro era un castillo de naipes. Deudas de juego que ascendían a cifras astronómicas. Préstamos de dudosa procedencia. Pero la daga que le atravesó el corazón fue un archivo titulado Gastos recurrentes. Una transferencia mensual, generosa, a una cuenta a nombre de Sofía Montenegro. Junto a ella el contrato de arrendamiento de un lujoso departamento en Polanco, un nido de amor pagado con el dinero que él le negaba a ella para no malgastarlo. Las llamadas de Alejandro se volvieron un torrente, pasó de las amenazas a las súplicas, de los insultos a los falsos arrepentimientos. Mi amor, perdóname, he sido un idiota, estaba bajo mucho estrés, vuelve a casa, podemos arreglarlo. Leonita leía los extractos bancarios mientras lo escuchaba. Vio el cargo de una joyería exclusiva, la semana de su aniversario, un collar de diamantes que nunca recibió. El estrés te hace comprar joyas muy caras al parecer, respondió ella, su voz plana. Él vaciló. ¿De qué hablas? Hablo de Sofía, dijo Leonita. Y por primera vez en una década, disfrutó del sonido del silencio de su esposo. Un silencio nacido, no del poder, sino del terror de ser descubierto. El juego había cambiado. Ya no era su trofeo silencioso. Era la cazadora, y él, sin saberlo, acababa de entrar en su trampa. El silencio que siguió a la llamada fue un abismo. En su mansión de las Lomas, Alejandro sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. Sofía. Había dicho el nombre. No con ira, ni con dolor. Lo había dicho como un forense que lee la causa de muerte en un informe. Fría, objetiva, final. Su primer instinto fue la negación, un torrente de mentiras que murió en su garganta. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién se lo había dicho? Su mente, usualmente una máquina de calcular ventajas, se convirtió en un nido de pánico. Miró a su alrededor, a la casa impecable, a los retratos de una felicidad fabricada, y por primera vez se sintió un intruso en su propia farsa. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Leonita cerraba su laptop. No sentía triunfo, sino una extraña paz, la serenidad de quien confirma una hipótesis largamente temida. La traición ya no era una herida abierta, sino una prueba en un expediente. El expediente de Alejandro Vargas. Su próximo movimiento no sería dictado por el corazón, sino por la estrategia. Una semana después, Leonita regresó a la Ciudad de México. No aterrizó como la mujer que se fue. No tomó un taxi a la casa de cristal que ya no sentía suya. Un auto negro con vidrios polarizados la esperaba en una terminal privada. Vestía un traje sastre de color azul marino, el cabello recogido en un moño impecable, y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos, pero no la determinación que emanaba de ellos. La mujer que Alejandro había llamado sirvienta, ahora parecía la dueña del aeropuerto entero. Se instaló en la suite presidencial de un hotel con vistas al Paseo de la Reforma. Ese sería su nuevo cuartel general. Desde allí, movió las primeras piezas de su tablero. Contrató al bufete de abogados más temido de México, Reyes y Asociados. Una firma conocida por devorar a sus oponentes en los tribunales. Alejandro los conocía. Los temía. En la primera reunión, Leonita no se presentó como una esposa despechada. Desplegó sobre la mesa de caoba una carpeta con los informes preliminares de su investigador. Estados de cuenta, registros de propiedad, transcripciones de llamadas. Mi esposo Alejandro Vargas ha estado desviando fondos de sus clientes y de sus propios socios, explicó con voz firme, señalando transacciones sospechosas a cuentas offshore. Usa el dinero para financiar una doble vida y cubrir deudas de juego. No quiero solo el divorcio, quiero una auditoría completa de su firma. Quiero que cada centavo robado sea devuelto. El abogado principal, un hombre de cabello plateado llamado Ricardo Reyes, la miró con un nuevo respeto. Señora Vargas, dijo, esto es más que un divorcio, esto es un caso criminal. Lo sé, respondió Leonita, y quiero que lo traten como tal. La primera notificación legal,
llegó al bufete de Alejandro como una bomba silenciosa. No era una demanda de divorcio apasionada, sino una fría solicitud para una auditoría financiera completa, citando, preocupaciones sobre la gestión de fondos de clientes. El pánico de Alejandro se transformó en una furia ciega. La llamó de inmediato. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó al teléfono, su voz distorsionada por la rabia. Vas a arruinarme, estás loca. Leonita estaba de pie junto al ventanal de su suite, observando el tráfico de la ciudad como si viera un río distante. Solo estoy protegiendo mis intereses, Alejandro. Y los de la gente a la que has estafado. Tus intereses, tu dinero es mi dinero. La ley está de mi lado, espetó él, aferrándose al último vestigio de su poder. ¿Estás seguro de eso, Alejandro?, preguntó ella, su tono peligrosamente suave. ¿Estás seguro de que quieres que un juez revise cada una de tus transacciones, incluyendo las transferencias mensuales a Sofía Montenegro? ¿O los pagos a ese casino clandestino en Santa Fe? El silencio al otro lado de la línea fue la respuesta más elocuente. Lo sabía todo, cada detalle sórdido, cada mentira. Él estaba atrapado. Pero Leonita no había terminado. Su estrategia era más sutil, más cruel. A través de un tercero, filtró a la prensa financiera un rumor. Una misteriosa heredera, vinculada a una antigua fortuna rural, estaba a punto de hacer una inversión masiva en el sector inmobiliario de la ciudad. No se mencionaba su nombre, pero los detalles eran suficientes para que el círculo de Alejandro conectara los puntos. Dejó que su codicia hiciera el resto. Desesperado por conseguir liquidez para cubrir sus agujeros financieros antes de que la auditoría lo expusiera, Alejandro mordió el anzuelo. Empezó a hacer movimientos arriesgados, a vender activos del bufete a bajo precio, a pedir préstamos usando propiedades que no le pertenecían del todo, convencido de que pronto tendría acceso a la mitad de la fortuna de Leonita. Cada movimiento que hacía era una pala más de tierra sobre su propia tumba, y el equipo de Leonita lo documentaba todo. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes, Leonita recibió un paquete. Dentro, había un pequeño baúl de madera, el mismo donde guardaba sus viejas herramientas de detective. Su investigador se lo había enviado desde la casa. Lo abrió. Dentro estaban sus lupas, sus guantes, sus viejos cuadernos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un recordatorio de quién era ella realmente, mucho antes de ser la señora Vargas. Alejandro creía que estaba luchando contra su esposa. No entendía que estaba luchando contra una detective que él mismo había liberado. Y ella estaba a punto de presentar su prueba final, una que no solo le quitaría su dinero y su carrera, sino que le arrebataría lo único que realmente le importaba, su intocable reputación. El juego estaba llegando a su fin, y era jaque mate. El clímax no fue un grito, sino un susurro. La sala de juntas del bufete, Vargas y Asociados, era un acuario de hombres tensos con trajes caros. El aire olía a café rancio y a pánico. Alejandro, en la cabecera de la mesa, intentaba proyectar una calma que no sentía. Creía que esta era una reunión para discutir los hallazgos preliminares de la auditoría, una tormenta que pensaba poder capear con más mentiras. Entonces la puerta se abrió. Entró Leonita. El silencio fue instantáneo, pesado, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. No era la mujer que recordaban de las cenas sociales. El traje sastre color carbón que llevaba no era ostentoso, pero le quedaba como una armadura. Su cabello estaba recogido, su rostro despejado, y sus ojos, esos ojos de detective, recorrían la sala con una autoridad gélida. No miró a Alejandro. Se dirigió a los socios. «Buenos días», dijo, su voz tranquila pero cortante. Colocó una delgada carpeta negra en el centro de la mesa. «Les ahorraré el suspenso de la auditoría. Aquí tienen un resumen». Alejandro soltó una risa nerviosa. «¿Leonita? ¿Qué es este circo? Esto es una reunión privada». Ella finalmente posó sus ojos en él. No había odio, solo una indiferencia devastadora. «Era privada, Alejandro, hasta que usaste los fondos de tus socios y clientes para financiar tu vida privada». Abrió la carpeta. Dentro no había documentos legales complejos, sino resúmenes simples, claros, letales. Cada página era un clavo en su ataúd. Una foto del departamento de Polanco junto al contrato de arrendamiento. Un estado de cuenta mostrando la transferencia mensual a Sofía Montenegro, con la nota, «Para mi amor».
extractos bancarios con deudas de juego que harían palidecer a un mafioso. Y la prueba final, documentos que demostraban cómo había usado las acciones de un cliente anciano como garantía para un préstamo personal. La firma de don Ernesto fue falsificada, explicó Leonita. Su tono era el de una profesora exponiendo un hecho simple. Mi perito calígrafo puede confirmarlo. El rostro de Alejandro pasó del rojo de la furia al blanco ceroso del terror. Sus manos, bajo la mesa, temblaban sin control. Miró a sus socios, buscando un aliado, un vestigio de la lealtad que había comprado con años de falsas promesas. Solo encontró miradas de hielo. El hombre a su derecha, quien había sido padrino de su boda, se levantó lentamente y se movió al otro extremo de la mesa, como si Alejandro tuviera una enfermedad contagiosa. Tú, balbuceó Alejandro señalándola. Tú me hiciste esto. No, respondió ella, cerrando la carpeta con un sonido seco y final. Tú te hiciste esto. Yo solo encendí la luz. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su espalda recta, su misión cumplida. No necesitó quedarse para ver el festín de los tiburones. La humillación pública que él le había infligido en el aeropuerto, se había devuelto, no en una terminal caótica, sino en el santuario de su propio poder, frente a los hombres cuya admiración era su droga. La caída de Alejandro Vargas no fue una explosión sino una implosión. Sus socios lo expulsaron del bufete esa misma tarde, presentando cargos criminales para salvar lo que quedaba de la firma. La noticia corrió como pólvora en los círculos legales y financieros. De la noche a la mañana, pasó de ser un abogado estrella a un paria. Sus amigos dejaron de contestarle el teléfono. Sofía desapareció en cuanto la primera transferencia mensual no llegó, llevándose el collar de diamantes como indemnización. Perdió la casa, el auto, el reloj de oro. Lo perdió todo. Lo último que se supo de él fue que trabajaba como asesor legal de bajo nivel en una empresa de cobros, viviendo en un pequeño departamento alquilado, ahogado en deudas y en la soledad que él mismo había cultivado. Un año después, un edificio discreto en la colonia Roma, en la puerta de cristal esmerilado se leía una placa sencilla, Leona Investigaciones. Adentro, el espacio era luminoso y moderno, pero sin pretensiones. Leonita estaba sentada detrás de su escritorio, escuchando a una joven mujer que lloraba en silencio. No llevaba un traje de poder sino unos jeans y una blusa cómoda. Su rostro mostraba una empatía que no opacaba su agudeza. Él dice que estoy loca, susurró la clienta, que todo está en mi cabeza. Leonita le ofreció un pañuelo y una pequeña sonrisa comprensiva. Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu instinto, le dijo. Su voz era un bálsamo. Los hombres como él son expertos en hacerte creer que el problema eres tú. Pero no lo es. Ahora, cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle. En esa oficina, rodeada de un pequeño equipo de investigadores brillantes, Leonita había encontrado su verdadero hogar. Usó su fortuna no para el lujo, sino para construir un refugio, una herramienta para otras mujeres atrapadas en jaulas de oro, de miedo o de mentiras. Ya no era la esposa trofeo ni la heredera millonaria. Era simplemente Leona. Esa noche, mientras la ciudad se encendía a través de su ventana, revisó por última vez los archivos del caso de Alejandro, lista para archivarlos para siempre. Pero algo llamó su atención. Una transacción codificada, una de las muchas que había desviado. Pero esta era diferente. No iba a una casa de apuestas ni a una cuenta de su amante. Iba a una cuenta en el extranjero, vinculada a un nombre que no reconocía, un nombre poderoso en la política. De repente, comprendió. El fraude de Alejandro no era solo la obra de un hombre codicioso y desesperado. Era una pieza pequeña en un rompecabezas mucho más grande y peligroso. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de propósito. La traición de Alejandro no había sido el final de su historia. Había sido el prólogo. Cerró el archivo. El dolor de la humillación en el aeropuerto era un eco lejano. La cicatriz que le recordaba no su debilidad, sino el momento exacto en que renació. Más fuerte. Más sabia. Y, por encima de todo, irrevocablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte, para no perderte más historias como esta.